Buenas tardes a todos, alumnos. Vamos a continuar dando el tema de la Roma imperial como continuidad de lo trabajado hasta el momento, eh, de la etapa de Roma, de la historia antigua y las diferentes etapas como mencionaba sobre monarquía y república y la etapa imperial que nos corresponde en esta clase. Para arrancar los antecedentes tenemos un repaso de Roma desde la monarquía que veníamos trabajando hasta la época republicana y su crisis, las causas y consecuencias de esta caída eh, de la forma republicana, cuáles son los principales actores y grupos que lucharon por el poder y las guerras civiles y el rol de los jefes militares en esta crisis y apogeo de la República Romana. Para empezar, la crisis republicana se da a finales del siglo II antes de Roma, cuando Roma alcanza su auge de conquistas a través del Mediterráneo y realiza diferentes reformas económicas y sociales, de las cuales trajo guerras civiles debido a que grupos que estaban buscando apoderarse de tierras se enfrentaron en contra de las protestas y reclamos de las clases más bajas que debían vender sus tierras o trabajarlas para conseguir alguna forma de un trabajo redituable que le permitiera llevar a cabo su día a día. Debemos tener en cuenta que el ejército fue de relevancia para los romanos, que le permitió extender sus territorios y de ahí tener sus beneficios económicos y territoriales, de los cuales la clase aristocrática, los nobilitas, fueron los más beneficiados, que se quedaron con grandes extensiones de tierra que fueron denominados latifundios, y a la vez de las personas más pobres que se enlistaban como tropas en el ejército romano, se veían en la necesidad de vender esas tierras ya que no las podían trabajar. Otro grupo que, que encontramos son los de los publicanos o ecuestres, que eran aquellos que estaban relacionados a las actividades comerciales o administrativas, que tenían un gran peso en lo que es el Senado. Tenemos que tener en cuenta que el Senado era controlado por la clase aristocrática, los nobilitas como veníamos diciendo, pero los ecuestres eran los nuevos ricos, ya que el esplendor de la extensión y conquista de los territorios en la época republicana benefició a este sector. Pero tenemos que tener en cuenta también que el sector menos beneficiado fue el sector de el pueblo trabajador, los cuales no tenían una participación dentro del Senado en las decisiones de la República. Esto llevó a que la economía se viera afectada por la creciente dispersión de los territorios y el control de los diferentes generales que fueron buscando apoderarse y controlar esos territorios para tener una mayor influencia y adquirir nuevas tierras. Esto llevó a que generales se enfrentaran por el dominio de estas tierras, o tenemos un caso de la división entre en el Senado de dos sectores bien definidos, que es el sector popular, conformado por los plebeyos pobres y algunos plebeyos ricos, y el partido senatorial, integrado por la oligarquía. Debemos tener en cuenta que acá surgen figuras como Julio César, que fue un gran actor en esta crisis, ya que sus políticas beneficiaron a sectores marginados o desfavorecidos, lo que llevó a enfrentarse con general como Pompeyo en el año 49, ganando por sobre este. En el año 44 adopta a Octavio,
su nieto sobrino, que lo prepara para sucederlo en su puesto como dictador, ya que, como sabemos, en esta época los dictadores eran seleccionados para restablecer el orden en los territorios de Roma, que muchas veces eran perpetuados en sus puestos. En el año 44 debemos tener en cuenta que Octavio es adoptado por Julio César y preparado para sucederlo, pero en el mismo año, dentro de sus disputas de poder, Julio César es asesinado, por lo cual se empieza una guerra civil por apoderarse de ese poder que había quedado trunco, donde tenemos el enfrentamiento entre Octavio, los generales Marco Antonio y Lepio. Aquí vemos que el triunfador es Octavio, dando lugar a el periodo que vamos a tratar del inicio del Imperio Romano o de la época imperial. Vamos a tener en cuenta que el Senado, con sus victorias, a Octavio le dio el título de Augusto, una persona proclamada una persona sagrada. Y ahí fue iniciando la concentración del poder romano en la figura de una sola persona, teniendo el control total de tanto el Senado, las cuestiones militares, políticas y religiosas. La crisis social finaliza con esta concentración de poder en la figura de Octavio Augusto con el título senatorial. Tenemos que tener en cuenta que la etapa imperial se divide en dos grandes etapas: el Alto Imperio, en el siglo I y II después de Cristo, y el Bajo Imperio en los siglos IV y V después de Cristo. Todas las grandes etapas de la historia antigua, en este caso de la historia de Roma, también tenemos que tener en cuenta que muchos historiadores toman el ascenso al poder de Octavio Augusto como la etapa del Principado, también tenerlo en cuenta, desde que llega al poder hasta su muerte, que pasaría luego a darse la etapa del Alto Imperio. Vamos a tratar del Alto Imperio, los siglos I y II después de Cristo. Fue una etapa de mayor expansión hacia el Mediterráneo por más de 4 siglos, como vemos, hasta el 476 después de Cristo, sería el hecho histórico con la caída del Imperio Romano de Occidente. Esta época, hasta el 476, sería el siglo V, se consolidan conquistas de la época republicana y también tenemos un esplendor económico, intelectual y artístico que dieron esplendor y auge de la época imperial. El gobierno de Augusto se caracterizó por ser un régimen de concentración del poder en una sola persona, pero se dice que el régimen imperial tenía un sistema de carácter monárquico, pero con apariencia republicana, ya que mantenía la labor del Senado, pero tenía un cierto control sobre ellos. El ascenso de Octavio Augusto debe tenerse en cuenta que era un representante de la clase ecuestre o los publicanos, que dejaron de lado o contrarrestaron la influencia de la clase nobilita. Fueron los ecuestres o publicanos, también eran soldados de caballería y nuevos ricos, como mencionábamos anteriormente, fueron quienes controlaron el gobierno junto con Augusto, además de tener el apoyo de las tropas militares, lo que le daba poderes de honor a Augusto como imperator, como máximo jefe militar, que la palabra imperator le da el nombre a esta época como imperio.
Después tenemos que el Senado lo nombró Princeps, el primero del Senado, el Princeps, y logró la suma del poder público, gobernando sin restricciones. Debemos tener en cuenta que también que en esta etapa la clase de la plebe no tenía ningún tipo de intervención en los asuntos senatoriales, ya que sus votos o participación eran nulos. Como hablábamos hoy, la suma de poder del ámbito civil, poderes máximos que tenía Octavio Augusto como imperator, Augusto, príncipe, y a la vez ejercía una influencia de sumo pontífice. Para tener en cuenta, la época imperial se caracterizó por tener una economía basada en la agricultura, sin desarrollar grandes adelantos en lo que es las prácticas y tratados de agricultura, manteniendo las viejas técnicas de labranza o de cultivo. Como podemos ver, se basaron en lo que es cultivo de olivos, cereales, higos, vid y legumbres, y a la vez también que la cría de animales, la ganadería también fue de importancia para generar una buena economía, ¿no? El comercio también fue importante, lo que le permitió a las clases de los nuevos ricos, como mencionamos hoy, poder consolidarse económicamente a través de la expansión de su comercio, a través de las conquistas del Mediterráneo. Tenemos que tener en cuenta que se comerciaba las sedas de China, piedras preciosas, que estaban en manos por lo general de gente de otras nacionalidades como sirios y judíos. El comercio local estaba a cargo de los tenderos o vendedores ambulantes, y la venta de granos estaba al cargo del Estado. También, como podemos observar, se usó la moneda como forma de intercambio comercial para el pago y comercio. Tanto eran acuñadas por el Estado, por el Senado o por algún sector comercial. Para ir finalizando, tenemos que tener en cuenta la administración imperial durante el periodo de Augusto Octavio se perfeccionó para dar lugar a un dominio del poder central como sería el emperador, coincidiendo con un auge económico, comercial, cultural, y finalizando con esas etapas de guerras civiles, dando lugar a la denominada Pax Romana. Octavio Augusto concentró todo su poder en la persona de él y dio a la administración que se continuara con una cronología de próximos emperadores que se fueron dando a través del Alto Imperio. Para continuar la clase vamos a ver un video y luego realizar estas actividades. Y lo que quería mencionar también en esta clase, que a través de esta exposición puede ser compartida a través de redes sociales, Facebook, los cuales nos permite que aquellas personas que no tienen acceso a una computadora puedan verlo a través del teléfono, ya que todos tienen teléfono celular y les permitirá no perderse esta clase y que tengan todo el material, tanto para trabajar con las preguntas que podemos observar acá, que al final vamos a trabajar en grupo, y también tenemos el texto de la Roma Imperial que pueden verlo o bajarlo y después imprimirlo para esta clase. Lo que también se puede hacer para ampliar la clase sería a través de un grupo de Facebook.